Hola a todo el mundo. A ver, hoy vamos a meternos de lleno con un tema que, bueno, tiene fama de ser un verdadero dolor de cabeza, un auténtico laberinto gramatical. Me refiero, como no, a los pronombres en alemán. Pero cero pánico. El objetivo de nuestra explicación de hoy es desmitificar todo esto por completo y descubrir la lógica casi matemática que esconden debajo. Vamos a ello. Si lo pensamos bien, en español, la verdad es que jugamos en modo fácil. Los pronombres son súper estables. Decimos yo, me, mi, la variación es mínima y, francamente, muy intuitiva. Pero claro, en alemán la cosa cambia. Allí tienen una naturaleza muchísimo más fluida. Cambian radicalmente dependiendo única y exclusivamente de su función en la frase. Es literalmente como si cada pronombre se pusiera un disfraz distinto para cada papel que le toca interpretar en una obra de teatro. Para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. El nominativo. 2. El curioso peligro de las mayúsculas. 3. El acusativo. 4. El dativo. Y por último, en el 5, veremos todo este sistema en acción. Bueno, metámonos en materia. Sección 1. El nominativo, la forma básica. Empecemos por lo más fundamental, definir qué es el nominativo. En términos muy sencillos, es simplemente el sujeto de la oración. Representa esa forma básica, pura y original del pronombre cuando es precisamente quien está realizando la acción. Para entenderlo, imaginemos que la frase es una película, pues el nominativo es el actor principal, esa entidad sobre la cual gira todo el argumento inicial. Es nuestra línea de base, ni más ni menos. Y lo bueno es que estas formas básicas se relacionan directamente con el español que ya conocemos. Fijémonos en que la primera persona, ich, es simplemente yo, du es el equivalente a tú. Luego, en la tercera persona, tenemos para él, sí para ella, y se añade el famoso neutro es para eso o ello. Si pasamos al plural, día somos nosotros, ir sois vosotros, sí en minúscula es ellos o ellas, y sí, ojo aquí, con mayúscula, es la forma de cortesía, usted o ustedes. Interiorizar esta correspondencia es sin duda nuestro punto de partida ideal. Pasamos a la sección 2. El peligro de las mayúsculas. Un detalle visual que, creedme, lo cambia absolutamente todo. Es increíble cómo un simple trazo transforma el mensaje por completo. Si prestamos atención, con la letra S inicial en minúscula, sie kommt significa simplemente ella viene. Pero, y aquí viene lo interesante, exactamente las mismas letras, con una S mayúscula, sie kommt, le dan de repente una formalidad absoluta a la frase. Usted viene. En alemán, las mayúsculas no son solo reglas de ortografía para empezar una frase, que va, son portadoras activas de significado gramatical. Un pequeño despiste al escribir y pasamos de hablar con una amiga a dirigirnos a una figura de autoridad de forma súper formal. Cuidado con eso. Así que avanzamos. Sección 3. Accusativ, o lo que es lo mismo, el objeto directo. El objeto directo en alemán se conoce como Akkusativ, el famoso acusativo. A ver, si el nominativo era nuestro actor principal, el que realizaba la acción, pues el acusativo es el receptor directo de esa acción. Y justo aquí es donde la gramática alemana nos pide que adoptemos una especie de mentalidad de detective. Hay que entender que los casos no son más que respuestas a preguntas súper concretas que la propia oración nos está planteando. Entonces, la pregunta que debemos hacernos como buenos detectives del idioma que somos es ¿a quién o qué? Siempre, y digo siempre, que una frase necesite responder a quién o qué está recibiendo la acción de forma directa e inmediata, el caso acusativo entra en escena. Por ejemplo, si la frase es «veo un coche», la pregunta obvia es «¿qué veo? ¿El coche?». Pues ese coche sería nuestro acusativo en acción. Sencillo, ¿verdad? Ahora observemos cómo se transforman nuestros pronombres nominativos cuando asumen este papel de acusativo. Si miramos la tabla, ich se convierte en mich, du cambia a dich. Pero ojo, hay que fijarse muy bien en un cambio absolutamente crucial. La tercera persona masculina, que es él, muta totalmente y se convierte en in, sí, con una n al final. Sé que es un pequeño dolor de cabeza al principio, sobre todo porque curiosamente otros pronombres se mantienen idénticos, pero asimilar ese salto de a in es de verdad la clave maestra para desbloquear gran parte del idioma. Vamos a ver cómo funciona esto en el mundo real con un ejemplo muy concreto. En la frase corta y directa ich sehe ihn, la traducción exacta al español sería yo lo veo. Analicemos un momento. Ich es el nominativo, el sujeto que ejerce la acción de ver. Y ese lo en español, ese receptor directo de nuestra visión, es precisamente el que nos obliga a usar el pronombre en acusativo in, en lugar del nominativo Igual que en español no decimos yo veo él, sino yo lo veo, el alemán funciona exactamente con esa misma coherencia aplastante. Es puramente lógico. Muy bien, pasamos al siguiente nivel. Sección 4. Dativ, el objeto indirecto.
En la terminología gramatical alemana, a este objeto indirecto se le llama Dativ, el temido dativo. Pero no es para tanto. Si el acusativo recibía la acción de frente, de manera directa, el dativo es el receptor indirecto, digamos que es el objetivo secundario. A mí me gusta imaginar que la acción es un paquete postal, el sujeto es la persona que lo envía, el objeto directo es el paquete físico en sí mismo, y el dativo, pues el dativo representa a la persona a la que finalmente le llega o se le entrega ese paquete. Y, por supuesto, para este nuevo caso necesitamos nuestra nueva pregunta de investigación. Para descubrir al dativo escondido en cualquier frase, la pregunta que nuestro cerebro debe lanzar es ¿a quién? Pero ojo, de manera indirecta, o, para ser muchísimo más específicos, ¿para quién? ¿Para quién se está realizando exactamente esta acción, ya sea en su beneficio o en su perjuicio? Esta tabla ilustra de manera brillante la precisión quirúrgica que nos exige el alemán. El salto del nominativo al dativo es contundente. Observemos que ich ya no es mich, ahora es mir. Du pasa a ser dir. El masculino termina ahora con una M y es im. Y atención al femenino sí, porque sufre un cambio total y pasa a ir. Es que se convierte en una palabra completamente diferente. Acostumbrar nuestra memoria a estas terminaciones específicas es vital, de verdad, porque son los postes indicadores que luego nos van a dar el sentido en las oraciones más largas. Y llegamos a la recta final, sección 5, el sistema en acción. Vamos a ver un ejemplo completo. Vamos a juntar todas las piezas para tener ese momento de ¡ajá! Ahora lo entiendo. Analicemos esta frase completa, Ich gebe ihm das Buch, que literalmente significa yo le doy a él el libro. Vamos a diseccionarla parte por parte. Primer elemento, ich. Ese es nuestro actor principal, el sujeto, o sea, nuestro nominativo. Segundo elemento, ihm. Es la persona que recibe el beneficio, a quien le llega el objeto en cuestión, es decir, nuestro dativo, a él. Y el tercer elemento, das Buch, el libro. Es el objeto inerte que se da de forma directa, por lo tanto, nuestro acusativo. Como podemos ver, las reglas aquí no son caprichos del idioma, son llaves maestras matemáticas que descifran cualquier estructura alemana. Todo encaja a la perfección. Así que el punto absolutamente crucial de hoy queda resumido en esta gran regla de oro. En alemán siempre hay que cambiar el pronombre según el caso. Siempre. Para las mentes hispanohablantes, este es el pilar central que tenemos que anclar permanentemente en la memoria. O sea, no sirve de nada memorizar listas infinitas de vocabulario si no interiorizamos que el disfraz del pronombre cambia obligatoriamente según el trabajo exacto que realice en la frase. Es innegociable. Y con esta gran regla inquebrantable sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta final. ¿Tenemos la disposición para aplicar este nuevo marco de detective en la próxima oración en alemán que nos crucemos? Porque este conocimiento es, sin duda, la herramienta perfecta para dar el gran salto. Pasar de leer palabras sueltas de forma pasiva a traducir mentalmente estructuras complejas enteras. Es la clave para entender de verdad cómo encaja cada pieza de este fascinante rompecabezas gramatical. Nos vemos en el próximo análisis.